El camino hacia la iluminación, dominando la mente. Las modificaciones de la mente son innumerables, pero pueden dividirse en 5 categorías: conocimiento correcto, conocimiento erróneo, imaginación, sueño y memoria. La mente es un instrumento, no un enemigo ni un amigo. Todo depende de cómo se utilice, pues puede llevarnos al cielo o al infierno. Utilizada correctamente, la mente se convierte en meditación; utilizada mal, en locura. Si somos esclavos de nuestra mente, nos conducirá a la oscuridad y la angustia. Pero si podemos convertirnos en sus amos, se transformará en un sendero hacia la verdad. Todos los caminos de yoga tienen un único objetivo: aprender a utilizar la mente. Usada correctamente, llega a un punto donde desaparece; usada erróneamente, se multiplica en un caos de voces contradictorias. El Buda, a través del uso correcto de la mente, ha alcanzado un punto de no mente. Por el contrario, el loco ha utilizado mal su mente y ha creado una multitud de sí mismo. El Buda ha desaparecido, mientras que el loco ha desaparecido por completo. Si la mente desaparece, alcanzamos la verdad; si desaparecemos nosotros, nos volvemos locos. El conflicto surge de la lucha entre quién desaparecerá, la mente o nosotros. La mente es un instrumento, como las manos o los pies. Debemos usarla cuando sea necesario y dejarla descansar cuando no lo sea. No podemos dejar que dicte nuestras acciones, sino que debemos controlarla. El Buda utiliza la mente como su sirvienta, mientras que otras personas son utilizadas por ella. El Buda decide cuándo usarla y cuándo no. La mano no nos dice que se moverá aunque no queramos. Si permitimos que la mente se vuelva autónoma, experimentará caos. Como la mano que comienza a moverse por sí sola, la mente, una vez descontrolada, provocará un desequilibrio interno. La mente puede ser fuente de miseria o de no miseria. Cuando la utilizamos mal, crea desdicha. Cuando la controlamos, nos lleva a la no miseria. La beatitud no proviene de la mente, sino de nuestro ser interior. Así como una ventana permite que entre el sol, la mente puede abrirnos a la no miseria, pero no puede crearla. Si la mente está sumida en la miseria, se convierte en un obstáculo; si no lo está, se convierte en una entrada. En la miseria, nos encerramos y pensamos en el suicidio. En la felicidad, nos abrimos y fluimos. Podemos sentir la alegría de los demás y permitirles que sientan la nuestra. Es fundamental recordar que la mente no puede proporcionar beatitud. Está en nuestro interior y solo se revela cuando la mente está en un estado no miserable. Las 5 modificaciones de la mente son: conocimiento correcto, pramana. Nos permite conocer la verdad a través de un centro interno que se activa mediante la meditación. Conocimiento erróneo, viparaya. Pervierte nuestra percepción y crea ilusiones cuando se activa mediante el consumo de sustancias o la influencia de emociones intensas. Imaginación. Crea y recrea imágenes en nuestra mente, separándonos de la realidad presente. Sueño. Nos transporta a un mundo de sueños, donde nuestras percepciones están distorsionadas y nuestro sentido de realidad se vuelve borroso. Memoria. Almacena y recuerda experiencias pasadas, influyendo en nuestras percepciones y acciones presentes. El camino del yoga nos guía hacia la comprensión y el dominio de la mente. Debemos aprender a reconocer sus modificaciones y a utilizarla como un instrumento para nuestro crecimiento y liberación. El viaje hacia la autocomprensión, un análisis personal. He transitado por un laberinto de emociones y profundas reflexiones al contemplar las enseñanzas de maestros antiguos. Sus palabras han resonado en mi interior, revelando las complejidades de mi propia mente. La importancia de un centro de conocimiento correcto se ha vuelto evidente. Sin él, la prueba constante es un síntoma de una inseguridad interna. La necesidad de validación externa corroe las relaciones, dejando a los amantes atrapados en un ciclo de dudas. En contraste, el conocimiento correcto nos libera de esta dependencia, permitiéndonos desechar la mente que busca sin cesar. El conocimiento erróneo, por otro lado, nos lleva por un camino equivocado. Nos hace interpretar el mundo de manera pervertida, encontrando defectos incluso en los seres más virtuosos. La imaginación, una herramienta poderosa, puede elevarnos o destruirnos. Podemos crear mundos utópicos o caer en la locura, dependiendo de cómo la dirijamos. La memoria es un arma de doble filo. Puede proporcionar consuelo o engañarnos. El recuerdo erróneo crea una historia distorsionada de nuestro pasado, llevándonos a repetir errores.
La memoria correcta, en cambio, nos permite enfrentar nuestro pasado sin adornos, liberándonos de su influencia y guiándonos hacia la liberación. Finalmente, el sueño ofrece un escape temporal de nuestra existencia consciente. Sin embargo, si permanecemos vigilantes incluso en el sueño, podemos transformarlo en un estado de iluminación, un éxtasis supremo. Al comprender las modificaciones de la mente, me embarco en el camino del yoga. Busco la claridad que conducirá a la meditación y al crecimiento personal. La autenticidad es el faro que guiará mi viaje, permitiéndome cortar lo erróneo y abrazar la verdad. Yoga, un camino hacia el ser. En medio de las esperanzas y sueños del mundo, aparece un faro de verdad, el yoga. No es una creencia ni una filosofía, sino una ciencia exacta, una disciplina que promete un renacimiento. Para adentrarse en este camino, es necesario experimentar la desesperación, la conciencia de la futilidad de nuestros deseos. La vida se convierte en un vacío, un callejón sin salida. Es en este punto donde surge el momento crucial, el ahora, del que habla Patanjali. El yoga no es para aquellos que aún albergan esperanzas, sino para los que han sido destruidos por ellas. Es una disciplina que busca crear orden en el caos interior, un centro cristalino que unifique la multitud de egos y personalidades que conforman nuestro ser. Para alcanzar este centro, Patanjali propone las posturas del yoga, no como un entrenamiento físico, sino como un medio para cultivar la capacidad de ser. Al permanecer inmóviles, silenciamos el cuerpo y, con él, la mente. En este estado de inmovilidad, nace la humildad, la capacidad de entregarse y aprender. Ya no somos una multitud, sino un ser unificado, capaz de experimentar la beatitud, el silencio absoluto que solo es posible cuando alcanzamos la armonía interior. Por lo tanto, el yoga es un camino de muerte y renacimiento, una invitación a morir a nuestras creencias y esperanzas ilusorias y a renacer en un estado de ser plenamente consciente y centrado. Es un viaje hacia la verdad, un camino hacia la liberación que solo puede recorrerse cuando hemos renunciado al mundo de los sueños. El sendero de la liberación mental. En el camino del yoga, nos adentramos en un viaje de trascendencia del ego y la mente. El objetivo es llegar a un estado de no mente, donde el testigo interno se asienta en su propia esencia. Patanjali, el padre del yoga, define el yoga como el cese de la mente. Es una ruptura de la identificación con la mente, un desprendimiento de los pensamientos y emociones que nos atrapan. Esta práctica se logra a través de la disciplina, no de la terapia. El yoga no busca reajustarnos a la sociedad ni tratar patologías, sino que apunta a un orden de salud y bienestar más elevado. La mente es una función, una actividad que podemos observar y dejar fluir sin identificarnos con ella. Al hacerlo, cuando la mente se detiene, nos encontramos en el yoga. El testigo despierta en su propia presencia. Cuando trascendemos las identificaciones, trascendemos el mundo de la miseria y el sufrimiento. Llegamos a un estado de nirvana, un mundo de beatitud que está disponible aquí y ahora. No es necesario esperar, solo debemos convertirnos en testigos de la mente. La identificación con la mente nos aleja de este estado de liberación. El yoga es una ciencia del alma, una disciplina que abarca cuerpo, mente y conciencia. Al cultivar el estado de no mente, experimentamos la plenitud del ser y la verdadera libertad. Un sendero enigmático hacia la iluminación. En un mundo dividido entre Oriente y Occidente, la mente humana sigue siendo un enigma. Pero el verdadero viaje no es físico, sino interno, un camino de transformación que Patanjali ilumina con sabiduría. La paradoja de la paciencia. La impaciencia obstaculiza el crecimiento. Cuanto más corremos, más nos retrasamos. La paciencia, en cambio, nos permite profundizar y encontrar la verdadera plenitud. Una mente acelerada no puede conectarse con el momento presente, el único espacio donde reside la eternidad. El abandono de la lucha interna. La mentalidad marcial, que nos impulsa a luchar y conquistarnos a nosotros mismos, es un obstáculo en el camino hacia el interior. No hay lucha en el mundo interior, solo entrega y aceptación. La naturaleza interior fluye libremente cuando se la deja fluir, sin resistencias ni conflictos. La inocencia como antídoto para la astucia. Los métodos externos de éxito se vuelven barreras en el camino interno. La astucia, el cálculo y la inteligencia son inútiles en el mundo interior. En su lugar, se necesita inocencia,
confianza y una mente infantil que se abra a la experiencia sin prejuicios. La iniciación como guía. Confiar en un maestro es fundamental para adentrarse en el mundo interno. Un extraño no ofrece garantías, pero esos saltos de fe son esenciales para el crecimiento. En el pasado, la iniciación era una práctica común, allanando el camino para la transformación. Hoy, en un mundo tecnológico y calculador, la confianza se ha convertido en un reto. La prisa como obstáculo. El hombre moderno, abrumado por la urgencia, encuentra poco consuelo en las enseñanzas de Patanjali. La iluminación súbita del Zen parece más atractiva, pero es una ilusión. La verdadera iluminación es un proceso largo y gradual, que requiere paciencia y una preparación profunda. La dualidad de la existencia. La realidad es paradójica. Para aquellos que tienen prisa, la espera puede parecer interminable. Sin embargo, para aquellos que no la tienen, la iluminación puede llegar en cualquier momento. Patanjali es un antídoto para la impaciencia, mientras que el Zen puede beneficiar a aquellos con una mente más serena. La búsqueda de la iluminación es un viaje personal, un sendero marcado tanto por la luz como por las sombras. La clave es abrazar la paradoja, encontrar el equilibrio entre la paciencia y la acción, y dejar que el viaje se desarrolle a su propio ritmo. En el interior, no hay prisa, solo la infinita posibilidad de la transformación. Un viaje hacia la verdad. En un mundo materialista, donde lo visible se considera la máxima realidad, la búsqueda de lo intangible puede parecer un callejón sin salida. Pero los sabios espirituales sostienen que la muerte no es el final, sino más bien un paso hacia una dimensión diferente. Esta comprensión nos lleva a cuestionar la naturaleza de nuestra identidad. ¿Somos simplemente nuestros cuerpos y mentes, o hay algo más que trasciende lo físico? Para comprender esto, debemos embarcarnos en un viaje interior de autodescubrimiento. Al observar la vida y la muerte, podemos ver que lo visible está sujeto a cambios y transitoriedad. Pero bajo la superficie de la ilusión, existe algo inmutable e indestructible. Miramos a través de la apariencia y nos preguntamos, ¿qué soy yo en esencia? Nuestras mentes, con su constante parloteo, pueden ser un obstáculo para esta búsqueda. Debemos aprender a silenciarlas, a observar sin etiquetar ni juzgar. Al hacerlo, podemos experimentar la realidad directamente, sin la interferencia de conceptos y suposiciones. El proceso de liberación mental puede ser gradual y desafiante. No podemos simplemente ordenar a nuestra mente que se detenga. Debemos cultivar la atención plena, observando nuestros pensamientos y emociones sin apego. Poco a poco, nos distanciamos de la mente y comenzamos a reconocer nuestra verdadera naturaleza. Las sociedades materialistas nos han condicionado a buscar satisfacción en cosas externas, como la riqueza y el poder. Pero estas cosas son efímeras y no pueden llenar el vacío interior. Debemos mirar hacia adentro, hacia el reino de lo espiritual, para encontrar la verdadera alegría y realización. El materialismo nos lleva a una sensación de futilidad y falta de sentido. Si todo termina con la muerte, ¿por qué esforzarse? Pero una comprensión más profunda de la vida nos libera de esta desesperación. Vemos que el propósito de la vida no es simplemente acumular posesiones materiales, sino crecer y evolucionar. Debemos optar por la transformación o la extinción. Si el materialismo no satisface nuestro anhelo de significado, es hora de embarcarnos en un viaje espiritual. Esta elección requiere coraje y honestidad, pero también nos ofrece la posibilidad de un despertar profundo. El camino espiritual no es fácil. Requiere paciencia, disciplina y determinación. Pero al abrazarlo, descubrimos una nueva dimensión de la existencia, una dimensión de amor, paz y armonía. Es un viaje hacia nosotros mismos, hacia la fuente de toda la creación. Al emprender este camino, nos damos cuenta de que la vida es eterna, un tapiz interminable de experiencias que se extienden más allá de lo visible hacia lo infinito. Un viaje hacia la libertad mental. Años atrás, cuando apenas era un niño, mi mente era una vorágine de pensamientos, un torrente incesante de información que me abrumaba constantemente. Aprendía a un ritmo alarmante, pero sin comprender verdaderamente nada, pues mi mente carecía aún de un marco de referencia. Con el tiempo, descubrí que mi mente era un instrumento poderoso, pero que también podía ser una prisión. Me identificaba tanto con ella que me perdía en su laberinto de ilusiones, miedos y deseos. Empecé a anhelar una forma de liberarme de su férreo control.
Entonces, como un faro en medio de la tormenta, encontré el camino del yoga. Me enseñó que mi mente podía ser mi aliada, no mi enemiga. Me mostró que podía desidentificarme de sus contenidos, observándolos con desapego como un testigo silencioso. Al principio, era difícil. Mi mente se resistía, deseando arrastrarme de vuelta a su caótico abrazo. Pero poco a poco, con práctica constante, aprendí a prestar atención al momento presente sin juicio. Dejé de identificarme con los pensamientos que pasaban por mi cabeza y, en su lugar, encontré un vasto océano de conciencia pura que los abarcaba a todos. Descubrí que la mente es como un niño travieso, que busca constantemente atención. Pero si le negamos esa atención, si simplemente la observamos sin involucrarnos, eventualmente se calmará y se aquietará. En esta quietud, encontré mi verdad. No soy mi mente, ni mi cuerpo, ni siquiera mi yo. Soy algo mucho más amplio, más profundo y más expansivo. Soy el vacío desde el cual surge toda existencia. Este viaje hacia la libertad mental no ha sido fácil, pero ha merecido la pena. He aprendido que la verdadera libertad no se encuentra en escapar de la mente, sino en dominarla. En aceptar su naturaleza impermanente y en abrazar la paz y la quietud que residen más allá de su clamor. Y así, continúo mi viaje, un paso a la vez. Observo mi mente sin juzgar, confiando en que me guiará hacia la realización de mi verdadero ser.